A ver, pensemos en esto. Hay miles y miles de líneas de texto y la tarea es encontrar todos los números de teléfono o cada correo electrónico, sin importar cómo estén escritos. Bueno, para eso están las expresiones regulares, o como se les conoce, regex. Son como un superpoder para quien trabaja con datos. Ojo, no son un lenguaje para construir una aplicación entera, para nada. Son más bien una herramienta de precisión, casi quirúrgica, para encontrar y manipular patrones dentro del texto. En esencia, son un mini lenguaje con una misión muy específica, pero increíblemente poderosa. Y esta cita del libro Eloquent JavaScript le da justo en el clavo. La primera vez que uno las ve, la sintaxis parece un jeroglífico, no nos vamos a engañar. Pero una vez que se entiende la lógica, todo cambia. Dejan de ser un montón de símbolos raros y se convierten en una herramienta indispensable para cualquiera que trabaje con texto, ya sea para limpiar datos o para validar formularios. Para esta guía nos vamos a sumergir en una de las mejores fuentes que existen sobre el tema, el capítulo sobre expresiones regulares del libro Eloquent JavaScript de Martin Haverbeck. Vamos a usar sus ejemplos que son clarísimos y su enfoque práctico para desmitificar esta herramienta tan potente. Ok, esta es la hoja de ruta. Empezaremos por lo más fundamental. ¿Qué es una regex? Después vamos a ir construyendo el conocimiento paso a paso. Veremos los patrones básicos, cómo manejar repeticiones y luego, el gran momento, el ajá, cómo agrupar y extraer datos. Al final, veremos todo este poder en acción con un ejemplo muy práctico. Muy bien, empecemos. Si nos ponemos formales, una expresión regular es un objeto que describe un patrón. Pero, para que se entienda mejor, es como la función de buscar y reemplazar de un procesador de texto, pero con superpoderes. En lugar de buscar una palabra exacta, se puede buscar algo como 3 números seguidos de un guión o una palabra que empiece con mayúscula. En el mundo de JavaScript, hay dos formas de crear estas herramientas. La más común, la que se ve en el 99% de los casos, es la notación literal. Simplemente se encierra el patrón entre barras diagonales. La otra, usando el constructor newRegex, es como la navaja suiza que se guarda para cuando se necesita construir un patrón de forma dinámica, o sea, a partir de otras variables en el código. La forma más básica de usar una regex es con el método teste. Es muy simple, devuelve true si el patrón se encuentra en cualquier parte de la cadena y false si no. Aquí, /ABC busca la secuencia literal de caracteres ABC, entonces en ABCD la encuentra, pero en ABXD pues no, así de sencillo. Hasta ahora, solo buscamos texto literal, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos a empezar a aprender el vocabulario de las regex, esos caracteres especiales que nos permiten buscar no solo ABC, sino conceptos como cualquier dígito, cualquier letra o cualquier espacio en blanco. Estos son los ladrillos con los que se construye todo. D es el atajo para cualquier dígito, del 0 al 9. W es para cualquier carácter de palabra, o sea, letras, números y el guión bajo. S es para cualquier tipo de espacio. El punto es el comodín definitivo, representa casi cualquier carácter. Y los corchetes, que son geniales, nos permiten crear nuestros propios conjuntos. Por ejemplo, si pones /a, e, i, o, u, va a encontrar la primera vocal que se le cruce. Bueno, ya podemos encontrar tipos de caracteres. El siguiente nivel es decir cuántas veces queremos encontrarlos. Buscamos un solo dígito o quizá entre 4 y 6. Para eso usamos los operadores de repetición, que también se conocen como cuantificadores. A ver, imaginemos que queremos encontrar una fecha con el formato día-mes-año. Un primer intento podría ser este: buscar 2 dígitos, un guión, 2 dígitos, otro guión y 4 dígitos. Y sí, funciona para 25-10-2023, pero es demasiado rígido. Falla en cuanto el día o el mes tienen un solo dígito, como en 5-9-2023. Y aquí es donde los cuantificadores nos salvan. En lugar de repetir DD, podemos usar llaves para definir un rango. DD 1,2 le dice al motor, busca un dígito, que puede aparecer 1 o 2 veces. Esto hace nuestro patrón muchísimo más flexible y robusto. Ahora sí acepta fechas como 5-9-2023 sin ningún problema. Además de las llaves para rangos súper específicos, existen estos atajos que se ven por todos lados. El signo de más, plus, para 1 o más. El asterisco, star, para 0 o más. Y el signo de interrogación, question mark, que es clave para hacer que una parte del patrón sea opcional, o sea que pueda aparecer 0 o 1 vez. Ok, atención, porque esto es importante. Hasta ahora, solo hemos respondido preguntas de sí o no. ¿Existe el patrón?
Pero el verdadero poder de las regex, el momento ajá del que hablaba, es cuando pasamos de solo verificar a, de hecho, extraer pedazos específicos de información de un texto. Volvamos a nuestro patrón de la fecha. Si envolvemos cada parte, el día, el mes y el año, en paréntesis, creamos lo que se llama grupos de captura. Y esto es crucial. No cambia lo que el patrón encuentra, pero le da una instrucción extra al motor de regex. Es como decirle, oye, lo que sea que encuentres dentro de estos paréntesis, guárdamelo, porque lo voy a necesitar. Y para acceder a esos grupos guardados, usamos el método .exec. A diferencia de .test, .exec nos da un montón de información útil. Si encuentra una coincidencia, devuelve un arreglo como el que se ve en pantalla. El primer elemento siempre es la coincidencia completa, en este caso, hola, y los que le siguen son, uno por uno, el contenido de cada grupo que capturamos. Aquí sería hola sin las comillas. Ya tenemos las herramientas principales, pero a veces hay que ser más precisos. Hay que asegurarse de que nuestro patrón de solo números no coincida por accidente con los números de la frase «tengo 3 manzanas». Y aquí es donde entra el control de los límites. Para eso usamos los límites, que también se conocen como anclajes. El acento circunflejo, A, ancla nuestro patrón al inicio absoluto de la cadena. El signo de dólar, lo ancla al final. Cuando los combinamos, como en /ARD por /ARDD por D barra, estamos siendo increíblemente específicos. Le decimos al motor, la cadena completa, de principio a fin, debe consistir en uno o más dígitos y nada más. Este es un concepto sutil, pero que salva de muchos dolores de cabeza. Por defecto, los operadores como X y más B son voraces, o sea que intentan comerse la mayor cantidad de texto posible que coincida con el patrón. A veces, eso es un problema. Para solucionarlo, solo hay que añadir un signo de interrogación, WI, después del operador y con eso se convierte en no voraz. Esto le indica que coincida con la menor cantidad de texto posible, lo que muchas veces da el resultado preciso que se buscaba. Muy bien. Hemos cubierto bastante terreno: buscar, repetir, agrupar y refinar. Ahora vamos a juntar todas estas piezas para ver una de las aplicaciones más elegantes y potentes de las regex, la manipulación y el reformateo de cadenas de texto. Y esta diapositiva lo resume todo a la perfección. Fíjense, tenemos una entrada apellido, nombre. El patrón usa 2 grupos de captura, los paréntesis, para guardar el apellido y el nombre por separado. Luego usamos el método replace. En la cadena de reemplazo, $1 hace referencia al contenido del primer grupo, el apellido, y $2 al segundo, el nombre. Al ponerlos en el orden $2, $1, se invierte el formato de forma instantánea y súper elegante. Esto es el poder de los grupos de captura en acción. Entonces, para resumir, las expresiones regulares son un lenguaje increíblemente denso y potente para describir patrones. Se construyen con bloques simples como de o más. Usamos grupos con paréntesis y .exec para sacar los datos que nos interesan. Refinamos las búsquedas con límites como AN o sílaba para tener más precisión. Y al final, combinamos todo esto con métodos como .replace para manipular texto de formas que serían muy complejas de otra manera. Y con esto cerramos este recorrido. La próxima vez que alguien se encuentre frente a un archivo de datos todo desordenado o necesite validar un formulario o simplemente quiera reformatear un montón de texto, vale la pena recordar que existe este pequeño pero potente lenguaje. La pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Qué problema del día a día, de esos que parecen un dolor de cabeza, se podría resolver ahora mismo con una expresión regular? La respuesta puede ser más interesante de lo que uno cree.